campaña titulada Quitémonos la venda. Esto para visibilizar y sobre todo combatir el abuso sexual a menores de edad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a TV Perú por tenernos esta tarde con ustedes. Como bien dices, nosotros estamos lanzando la campaña Quitémonos la venda. Bueno, hemos estado viendo algunas cifras que maneja UNICEF respecto precisamente a esta terrible situación a la que son sometidos miles de menores, hombres y mujeres en nuestro país. Y bueno, tenemos acá, por ejemplo, que un 99% de los abusadores sexuales son hombres y que incluso las situaciones de violencia sexual que viven las niñas y niños se dan lamentablemente en el núcleo de la propia familia, en el entorno, en el círculo familiar. Cuéntenos, por favor, qué más trae o ha revelado esta data que maneja la UNICEF. Sí, muchas gracias, Jorge. Como bien indicas, lo que queremos hacer con la campaña es que la población peruana reconozca que existe un problema y que existe una violación contra los derechos de la niñez y la adolescencia. Hay violencia en general, la violencia en general afecta a la población infantil, pero la violencia sexual es una de las peores expresiones de violencia y es una de las que tiene mayores consecuencias. Por eso estamos lanzando esta campaña. Los datos son muy contundentes. Para decirte un dato, digamos, bastante práctico y que nos puede ayudar a entender la problemática, es que en el Perú a diario suceden 30 casos de violación o de abuso sexual hacia la niñez y la adolescencia. ¿Qué significa eso? Que si el día tiene 24 horas, podremos asumir que pasa más de un caso, uno punto y algo de caso cada hora. Y eso es un castigo, eso es una problemática muy dura, eso es como una situación que no debería estar pasando en el país. Adicionalmente, quiero comentarles que es un problema que afecta a todas las regiones del Perú. O sea, no hay ninguna región que no tenga casos reportados. Y eso es importante destacar, que también hay muy bajas denuncias, probablemente existan más. Y a pesar de eso, los datos son bastante altos. ¿Y usted cree que estas bajas denuncias considera que puede explicarlo precisamente en los casos que se dan en el círculo familiar, en el entorno cercano de los familiares? Porque, por ejemplo, hay información que tenemos precisamente aquí que se señala de los casos de abuso sexual. 24% corresponde al padrastro de la víctima, hay porcentajes que tienen que ver con los tíos o con alguna persona cercana a la propia familia. ¿Puede darnos mayores detalles de esto, por favor? Sí, claro. El 99% de los casos, o sea, de todos los casos, son cometidos por hombres, ¿verdad? Esa es una cifra importante y es un dato importante. O sea, los que cometen este abuso, esta situación agravante son hombres. No son monstruos, como algunos medios dicen, son personas conocidas de la víctima, son personas cercanas a la víctima, que adicionalmente su rol es protegerlos, no es cometerles esta situación. El 24% son padrastros, como bien indicas, 23% son el tío de la víctima, el 20% es el padre biológico de la niña o del niño, y sucede en el entorno del hogar, sucede en el entorno familiar, puede ser en la misma casa o en casa de familia, en la comunidad. Por tanto, es una persona conocida. ¿Qué sucede? Que la mayoría de estas situaciones son recurrentes y cuando llegan a terminar en una denuncia es porque ya existe un cansancio, una situación apremiante, una situación difícil para esa niña y adolescente. Quizás también decirte que cuando esto sucede hay mucha confusión en niñas y niños, o sea, no es fácil sufrir este abuso para una niña, para un niño, y por tanto requiere siempre del apoyo de un adulto. Claro. Por eso nuestro llamado es a la población adulta. Claro, sin duda, y tiene mucho sentido lo que usted señala, porque precisamente los niños confían en su entorno, confían en sus padres, confían en sus tíos, confían, bueno, en las personas que están cerca a ellos, le dan esta confianza y obviamente es una ruptura, supongo yo, emocionalmente y mentalmente hablando,
cuando suceden estos terribles casos de vejaciones. Usted ha utilizado una aclaración muy importante, me parece, en el discurso que se debe utilizar, ¿no? Que estas personas, los autores de estas vejaciones, no son monstruos, sino son hombres. ¿Qué tan importante es esto en realidad? ¿Por qué debemos tener muy en claro esta distinción de adjetivos que comúnmente se utilizan? Sí, entonces muchas gracias por la pregunta, porque realmente el que reconozcamos que son hombres y que son hombres cercanos al hogar, que yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, podría ser el padre de una niña, el padrastro de una niña, el tío de una niña, eso debería hacer reaccionar al círculo familiar, y nos debería llamar a reflexionar y a que esta familia, la mujer, la mamá o el cuidador principal, el papá, sean conscientes de lo que está pasando. Entonces, me gusta tu pregunta porque precisamente esto es lo que va de la mano con nuestra campaña, quitémonos la venda, o sea, veamos bien, el problema no es externo a nosotros, el problema está dentro de nuestro hogar, nuestra familia, nuestra comunidad. Y si la sociedad no es consciente de esta problemática, no se va a terminar. Entonces, aquí hay una combinación. Situaciones de abuso familiar es como que fuera una pandemia. Lo que pasa es que no es una pandemia como el COVID, pero es una problemática que afecta a la niñez y la adolescencia. Y para eso, sí, es una pandemia, es un problema. Entonces, deberíamos tener una corresponsabilidad donde hay parte de la responsabilidad en la familia, en la comunidad, que son garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también en el Estado. ¿Y en el Estado en quiénes? En las instituciones del gobierno, en el poder legislativo y en el poder judicial. Y lo quiero expresar así porque, como te decía, hay parte de la problemática es que no se reconoce en la familia, pero también hay una venda que está cubriendo a las personas que trabajan como profesionales en las instituciones públicas. Porque finalmente esta niña que denuncia termina yendo o a la policía, al sistema judicial, puede ser que termine haciendo uso de los servicios de salud mental del Ministerio de Salud. O son revictimizadas, pues, ¿no? Con los interrogatorios, las consultas, los papeleos, los trámites burocráticos. Exactamente, exactamente. Entonces, a ese punto que tú vas, porque si los profesionales que están en toda la cadena de servicios no están sensibilizados, hacen revictimización de esa niña, ese niño, con lo complejo que es vivir el abuso, el proceso es doloroso. Entonces tenemos que estar preparados también en las diferentes entidades del Estado para asegurar que se haga una adecuada atención a las víctimas. Y además, el Ministerio de Educación también tiene un rol en este problema porque debería también hacer uso, por ejemplo, de los lineamientos de educación sexual integral que se han aprobado para poder orientar a niñas y niños sobre su sexualidad, sobre quiénes deben o no deben tocar su cuerpo y por qué razones, ¿no? Eso nos daría elementos para que ellos vayan preparándose, pero no es suficiente, la familia también debe estar educada. Y es un poco complicado esto, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo se combaten estas narrativas, estos discursos, lo que tiene que ver para reforzar el tema del enfoque de igualdad de género con la ideología de género, ¿no? Que son un concepto que para muchos no existe, pero que es parte de esa narrativa, ¿no? Que va en contra precisamente de campañas de educación importante que tiene que ver precisamente con el tema sexual y cómo se puede un niño o una niña desarrollar en una sociedad segura. Lamentablemente acá no existe eso. ¿Cómo se combate esto? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué falta por hacer? Sí, nosotros creemos que debe haber una parte preventiva, como te comentaba, donde hay doble responsabilidad, parte en la familia, en la comunidad, parte en las instituciones del gobierno como el Ministerio de Educación, pero también en los gobiernos regionales, ¿no? Que deberían tener programas de prevención de violencia y programas también de crianza, de orientación familiar para prevenir situaciones en el hogar, situaciones de este tipo en el hogar. También debe haber una respuesta
una respuesta, una atención al caso cuando ya se presente, es decir, a la víctima. Y ahí sí creemos que debe haber un protocolo claro de atención. Sabemos que el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables hace un esfuerzo por medio del Centro de Emergencia Mujer y la línea 100 y la línea 1810 para atender los casos, pero creemos que debe haber una atención integral y por tanto debería también estar en un protocolo más integrado los servicios de salud mental del Ministerio de Salud y otro tipo de servicios de apoyo emocional psicológico, aparte de lo legal, ¿no? Porque si no dejamos descompensada la respuesta. Muy bien, solamente para culminar, señora Salamanca, la campaña Quitémonos la Venda, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que proyecta? Si nos puede explicar eso, por favor. Sí. Terminar. Sí. Nosotros estamos lanzando una campaña de sensibilización, como comentaba. En esta campaña estamos de la mano con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque creemos que debemos apoyar su respuesta programática a esta situación. Estamos realizando diferentes acciones en medios como esta entrevista, pero también editoriales de parte de todo el sistema de Naciones Unidas y de diferentes actores. Queremos culminar el 17 de noviembre con una caminata que va a salir de la Plaza de San Martín, en la cual invitamos a toda la población a que se una para decir que rechazamos esta situación que afecta a niñas, niños y adolescentes. Y también tenemos una alianza con los hermanos Yaipen, que estarán adaptando una de sus canciones para hacer referencia a esta problemática. Eventualmente el próximo año nosotros queremos continuar trabajando con el MIN, pero también haciendo abogacía con el Congreso, con el Ministerio de Finanzas, para que haya una mayor inversión para prevención y para responder a esta situación. Muy bien. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Es importantísimo, sin duda, generar estos espacios de conversación y de reflexión, sobre todo de reconocimiento, como usted ha señalado en algún momento, para quitarnos la venda a esta situación dolorosa y terrible por la que atraviesan muchos niños y niñas en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Laura Salamanca, representante adjunta de UNICEF Perú, ha estado con nosotros. Son las